Buenos días, chicos. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien. Un saludo para todos y sus familias también. Pues bueno, ya estamos aquí nuevamente para nuestra clase del día de hoy de inglés. Y bueno, como les dije, esta es la última clase donde vamos a ver voz pasiva. Ya la próxima semana veremos otro tema diferente. Pero bueno, hoy nos toca ver la voz pasiva en Simple Future Will. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos aquí en esta diapositiva, chicos, el recordatorio, que bueno, supongo que ustedes ya todos se lo deben de saber. La estructura gramatical de la voz pasiva tiene dos elementos, ¿no? ¿Se acuerdan? Uno, la forma apropiada del verbo to be, dependiendo de el tiempo que estemos haciendo. Entonces, la forma apropiada del verbo to be más el verbo principal en pasado participio, ¿sí? Es nada más eso. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, tenemos aquí un repaso, chicos, de la voz pasiva en present perfect. Este es el tiempo que vimos la clase pasada. Tengo aquí 5 oraciones en afirmativo para que ustedes lo recuerden. Recuerden, en este caso, en presente perfecto, tenemos el auxiliar have o has para terceras personas, el verbo en pasado participio, ¿sí? Recuerden que el auxiliar have o has en este caso significa haber, ¿sí? Y bueno, en la voz pasiva pues tenemos eso, have o has, been, que es el verbo en pasado participio, y cleaned, que sería el verbo que necesitamos en pasado participio por la voz pasiva. Ahora, vamos a revisar cada una de las oraciones que tenemos aquí. Number 1, the clinic has been cleaned by them. La clínica ha sido limpiada por ellos, ¿sí? En este caso, has, porque estamos hablando de the clinic. Been, que es el verbo en pasado participio por la voz pasiva, por el presente perfecto, y cleaned, que es el verbo en pasado participio también por la voz pasiva. Number 2, many books have been written by Thomas. Muchos libros han sido escritos por Thomas, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos el auxiliar have, porque estamos hablando de many books. Been, el verbo en pasado participio, por el presente perfecto, y written, el verbo en pasado participio también por la voz pasiva. Bueno, recuerden, chicos, que en la voz pasiva estamos dándole más importancia al objeto, ¿sí? Tanto que lo ponemos en la parte del sujeto, ¿sí? Y si queremos mencionar al sujeto que realizó la acción, lo introducimos con la preposición by, ¿sí? Continuamos. Number 3. The man has been caught by the police. El hombre ha sido capturado por la policía, ¿sí? En este caso usamos has porque estamos hablando de the man. Been es el verbo en pasado participio que necesitamos por el presente perfecto. Y caught, el verbo en pasado participio de la voz pasiva. Number 4. The operation has been performed by the surgeon. La operación ha sido realizada por el cirujano, ¿sí? En este caso tenemos el auxiliar has porque estamos hablando de la operación. Después tenemos been, que es el verbo to be, ¿no? En pasado participio por el presente perfecto, y el verbo principal también en pasado participio por la voz pasiva. Number 5. The contract has been signed by Lionel. El contrato ha sido firmado por Lionel, ¿no? En este caso igual tenemos has porque estamos hablando del contrato, ¿sí? Que es tercera persona. Been, el verbo to be en pasado participio, y signed es el verbo en pasado participio, ¿sí? Bueno, este es el repaso del presente perfecto en voz pasiva. Vamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, ya tenemos aquí, chicos, el tema que nos toca el día de hoy y que tiene que ver con la voz pasiva, pero en este caso en Simple Future. Recuerden, chicos, que el Simple
simple future es will. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? Vimos también ya hace algunas semanas varias formas de futuro, ¿no? Y entre esas vimos will. Entonces, will es el auxiliar que vamos a utilizar en este caso para la voz pasiva. Bueno, estas oraciones que tenemos aquí, chicos, si se fijan, todas están en afirmativo, ¿sí? Y observen, todas tienen will, ¿sí? Porque es el auxiliar que vamos a usar para simple future en voz pasiva. Después de will tenemos el verbo to be que necesitamos, ¿se acuerdan? Para la voz pasiva necesitamos siempre el verbo to be, ahí está. Y el verbo principal en pasado participio, ¿sí? Por ejemplo, reached, eaten, delivered. Bueno, vamos a analizar la número 1. An apple will be eaten by me. Una manzana será comida por mí, ¿sí? Entonces, se fijan, la traducción es en futuro, será comida, ¿sí? Entonces, tenemos el auxiliar will por el futuro, be porque lo necesitamos para la passive voice, eaten, también el verbo en pasado participio, lo necesitamos para la voz pasiva. Y bueno, number 2, a letter will be written by Jim. Una carta será escrita por Jim, ¿sí? Igual en este caso, will, el auxiliar, be, el verbo to be que necesitamos, y written, el verbo en pasado participio. Number 3, the mail will be delivered by Walter. El correo será entregado por Walter, ¿sí? En este caso igual, will para el futuro, be porque lo necesitamos, el verbo to be, delivered, el verbo en pasado participio. Number 4, the boys will be picked up by their mom. Los chicos, los niños serán recogidos por su mamá, ¿sí? Will, el auxiliar para futuro, be, y picked up en pasado participio. Y finalmente el número 5, the dresses will be made by Mrs. Lewis. Los vestidos serán hechos por la señora Lewis. El auxiliar will para futuro, be, necesitamos el verbo to be aquí, y made, el verbo principal en pasado participio, ¿sí? Bueno, entonces tenemos aquí, chicos, ya los 5 ejemplos en voz pasiva en simple future, que es el tema que nos corresponde. Vamos ahora a la siguiente diapositiva y tenemos ya aquí los ejercicios para ver cómo hacer las transformaciones de afirmativo a interrogativo y a negativo. Number 1, an apple will be eaten by me. Ya la analizamos esta, el auxiliar will, luego el verbo to be que necesitamos y el verbo principal en pasado participio, ¿sí? ¿Cómo hacemos la transformación? Pues igual que en todas, recuerden, volteamos las palabras, ¿no? An apple will an apple, for a question, for an interrogative question, ¿no? So, en este caso, chicos, nada más cambiamos will an apple, ¿sí? Y ponemos nuestro signo de interrogación al final. Will an apple be eaten by me? ¿Una manzana será comida por mí? ¿Sí? Y la negativa, pues bueno, si estamos usando will para como auxiliar, vamos a usar ese mismo auxiliar, pero en negativo, que sería won't. Una manzana no será comida por mí, ¿sí? Nada más eso. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva con el ejercicio número 2. Dice, affirmative, a letter will be written by Jim. Una carta será escrita por Jim. Entonces, igual, en este caso tenemos will para futuro, be, necesitamos el verbo to be para la passive voice y written, también necesitamos el verbo en pasado participio. ¿Cómo hacemos la transformación? Pues en vez de a letter will, lo volteamos. Will a letter, ¿no? Y su question mark. Will a letter be written by Jim? ¿Será escrita una carta por Jim? ¿Sí? Y la negativa, pues bueno, igual, en vez de will, anoto won't, que es el negativo, y igual be written, ¿no? A letter won't be written by Jim. Una carta no será escrita por Jim, ¿sí?
Bueno, este es nuestro ejercicio número 2. Vamos con el último, que es el 3. Dice en affirmative, the dresses will be made by Mrs. Lewis. Los vestidos serán hechos por la señora Lewis. ¿Sí? Tenemos will para futuro, be, el verbo to be que necesitamos, y made en pasado participio. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la transformación? The dresses will, la cambiamos por will the dresses. Entonces sería, will the dresses be made by Mrs. Lewis? Question mark. ¿Serán hechos los vestidos por la señora Lewis? ¿Sí? Y luego la negativa. Como estamos usando el auxiliar will, pues bueno, vamos a cambiarlo por won't. Entonces decimos, the dresses won't be made by Mrs. Lewis. Los vestidos no serán hechos por la señora Lewis. ¿Sí? Si se fijan, chicos, esta voz pasiva en futuro está muy sencillita. De hecho, ustedes saben que el futuro simple con will es muy sencillo, ¿no? Es simplemente will con el verbo en la forma simple. Pues es igualito aquí, ¿no? Will, be es en la forma simple y bueno, ya le agregamos el verbo principal en pasado participio, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva y tenemos ya aquí la actividad del día de hoy que dice, elabora una sopa de letras con el vocabulario de verbs connected with technological devices, ¿sí? Ya tienen esta lista, ¿sí? Chéquenla y vamos a elaborar una sopa de letras con este vocabulario. Ok, chicos, pues bueno, vamos a dejar aquí por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. No olviden enviarme todos sus trabajos completos, por favor, incluyendo la actividad del día de hoy. Bueno, que tengan un bonito día. Nos vemos la próxima. Saludos.